Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos un jueves más a nuestros webinars de analista de comercio exterior, gracias a CAMEX, la Cámara Peruana de Comercio Exterior. El día de hoy traemos un tema por lo más interesante, que es el procedimiento drawback, ¿no? El procedimiento drawback, que es pues este beneficio al exportador, que ya muchos exportadores lo ponen en práctica, y quienes quieren empezar a formar parte de la fuerza exportadora también quieren enterarse de cómo ponerlo en práctica, pues en muchos casos supone la recuperación total de los derechos arancelarios de la importación de los insumos, y en otros casos inclusive hasta una utilidad marginal. Mi nombre es Raúl Privat, director gerente de Comercia, facilitador logístico, y empezamos. Esta es la agenda que tenemos programada para el día de hoy, en la que pretenderemos pues entender el procedimiento drawback a partir de 4 puntos muy interesantes, ¿no? Las empresas que pueden aplicar a drawback, las formas para adquirir los insumos, los requisitos para aplicar a drawback, y terminaremos hablando pues también de cómo debemos gestionar nuestro proceso drawback para que, si tenemos auditorías y controles, podamos superarlos con éxito, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos previos eh, para poder entrar en materia, ¿no? Muy bien, ¿cómo funciona el tema del drawback? De la siguiente manera. Para empezar, por favor sigan mi puntero láser. Para empezar, el drawback es consecuencia de una exportación. Este beneficio de drawback va a ser la consecuencia de una exportación. Entonces, no hay drawback si no hay exportación. Tiene que haber una salida de mercancías fuera del territorio aduanero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si hay una exportación, puede haber un drawback. ¿Qué es el drawback? El drawback es una restitución que me va a permitir obtener el total o parcial de los derechos arancelarios que pagué al momento de importar mis insumos. O sea, este drawback que el Estado me va a transferir va a pretender que yo pueda recuperar el total o parte de los derechos arancelarios que pagué cuando importé un insumo. Significa que, si bajamos por aquí, tuvo también que haber una importación de insumos, ¿correcto? Y esa importación de insumos tuvo que haber pagado el 100% de los derechos arancelarios. O sea, tuvo que haber pagado la tasa completa de ad valorem sin ningún tipo de descuento. Hasta aquí podríamos decir entonces que primero debe haber una importación que pague todos sus derechos, y luego debe haber una exportación. ¿Correcto? Vamos tejiendo la idea. Ahora, este insumo que se ha importado y por el cual se han pagado el 100% de los derechos, este insumo va a ser incorporado a un proceso de producción, que justamente será ese proceso productivo que dará forma al bien final que se va a exportar. Y si entre la importación, el proceso productivo y la posterior exportación cumplimos con todos los requerimientos que hoy vamos a aprender, entonces la administración aduanera nos restituirá los derechos. ¿En base a qué cálculo? Al 3% del FOB de venta de mi exportación. En base al 3% del FOB de venta de mi exportación. Ese sería el concepto inicial de drawback. ¿Ok? Estoy seguro que cuando vayamos avanzando y cuando vayamos abriendo ronda de preguntas, entonces va a haber un mejor entendimiento de este procedimiento. Muy bien, decíamos que el monto
de la devolución, ese monto que pretende devolverte los derechos arancelarios que pagaste cuando importaste el insumo, ese monto se va a calcular sobre el 3% de tu valor FOB. Sobre el 3% de tu valor FOB. Pero va a tener un límite. La restitución no puede pasar del 50% de tu costo de producción. Entonces, si el 3% del FOB, que es lo que me van a devolver, supera el 50% de mi costo de producción, lo máximo que me van a devolver es el valor que es similar al 50% de dicho costo. Vamos a ver un ejemplo. La empresa Agrofruta Comex importa un bien con valor de $5.000 y paga una tasa de valores del 6%. Por lo tanto, en derechos arancelarios por la importación, va a pagar en dólares $300. Importa un insumo $5.000, según su partida la tasa es del 6%, va a pagar el valor en $300. Esta empresa incorpora este bien importado a un producto final, o sea, incorpora este bien importado a un proceso de producción. Y cuando tenemos el producto final de exportación, este producto final de exportación tiene un valor de $22.000. Si recordamos que la restitución es sobre el 3% del valor FOB, significa que aduanas le va a restituir a esta empresa $660. ¿Ok? $660. ¿Ok? Cuando hablábamos del tope, el tope sería el 50% de este valor. Pero obviamente, pues 660 es mucho menos de ese 50%, entonces se le paga en su totalidad los $660, que son el 3% del FOB de exportación. El 3% del FOB de exportación. ¿Qué podemos concluir de este ejercicio? Podemos concluir que la empresa recuperó el 100% de los aranceles que pagó, porque había pagado de aranceles $300. Esto es lo que pagó de ad valorem. ¿Cuánto le restituyeron? 660. Significa entonces que esta empresa ha recuperado el ad valorem pagado y ha recibido un ingreso marginal de $360. ¿Ok? Entonces, muchas empresas exportadoras trabajan y se gestionan pensando en que el drawback les pueda devolver todos los derechos arancelarios pagados y que además le pueda dar una utilidad marginal, como en este caso. Si vemos un segundo ejemplo, la misma compañía Agrofruta Comex importa el valor de $5.000, pero en este caso la tasa arancelaria es del 11%. Por lo tanto, el derecho arancelario a pagar es $550. Nuevamente, la empresa incorpora este bien importado a un producto final de exportación, cuyo valor FOB de venta internacional será $15.000. Por lo tanto, va a recibir la restitución del 3% del FOB, que será $450. ¿Qué ha pasado en este caso? En este caso, se ha pagado de derechos 550, pero solo se ha recuperado $450. O sea que en este caso, con diferencia al anterior, solo se ha podido obtener una parte de los derechos, no todas, y mucho menos una utilidad marginal. ¿Qué queremos decir con esto? Que el recuperar
parte de los derechos arancelarios, todos los derechos, inclusive más, ya va a depender de la gestión que haga cada empresa. Cada empresa pondrá su gestión administrativa, su talento y su organización para sacarle el mejor provecho a esta restitución. Habíamos conversado que el monto de la devolución era el 3% sobre el valor FOB de la mercancía. Pero este cálculo sobre el FOB tiene ciertas variaciones, no es tan rígido. Me explico. Si el exportador ha vendido en un Incoterm diferente a FOB, si el exportador ha vendido en un Incoterm diferente a FOB y adicional a ello, este Incoterm diferente a FOB es un Incoterm que operativamente estaba antes del FOB, como por ejemplo lo son el Export es en puerta antes del FOB, lo es el FCA o el FAS. Si el exportador ha exportado en cualquiera de estos tres Incoterms, el monto de devolución del 3% se calculará por cualquiera de esos tres Incoterms en el que se haya exportado. Entonces, conclusión, cuando el exportador vende en un Incoterm diferente a FOB, y adicional a ello ese Incoterm diferente a FOB es un Incoterm que operativamente está antes del FOB, entonces el 3% será sobre dicho Incoterm, que pudiera ser Edward, FCA o FAS. Si es un Incoterm antes de FOB, la base pierde ancho. La base del 3% pierde solidez. Por eso es recomendable que siempre el exportador al menos exporte en FOB. Si el exportador va a hacer sus procesos pensando en el drawback, la recomendación es que exporte en FOB o en algún Incoterm que está más adelante de FOB, pero nunca en un Incoterm que esté antes del FOB. Por ejemplo, si la empresa exportara en CIF, tendríamos que restarle el seguro y el flete para llegar a FOB. Y sobre el FOB se calcularía el 3%. ¿Ok? Entonces, cuando vendemos en un Incoterm diferente a FOB, pero este Incoterm es un Incoterm operativamente posterior a FOB, logísticamente posterior a FOB, vamos a deconstruir el Incoterm, restar elementos hasta llegar al FOB para su devolución. En conclusión, yo recomiendo que siempre exportemos al menos en FOB o en Incoterm más adelante que FOB. Habíamos dicho al inicio que el drawback era consecuencia de una exportación, ¿correcto? El régimen de exportación definitiva. Pero debemos recordar que esta exportación debe estar regularizada para que podamos solicitar el drawback. ¿Y a qué nos referimos con que esta exportación debe estar regularizada? Nos referimos a que luego de embarcarse la mercancía, la ley nos da 30 días calendario para hacer la regularización por sistema. Es decir, colocar algunos datos que no se colocaron en la declaración provisional, etc. Si no hacemos esa regularización, que la podemos hacer de manera personal o a través de nuestro despachador de aduanas, si no hacemos esa regularización, no podremos
calificar a drawback. El drawback solo se solicita sobre declaraciones de exportación regularizadas. Además de ello, es importante que al momento de armar el pedido al cliente final, no cometamos errores que puedan hacer que este cliente final nos quiera devolver, así como lo oyen, nos quiera devolver el producto. Porque si, por ejemplo, nosotros mandamos 4.000 mermeladas de Yacón y nos pidieron 2.000 de Yacón y 2.000 de Camu Camu y solo mandamos Yacón, pues el cliente nos va a devolver la parte que no corresponde. Y cuando nos la devuelva, nosotros la vamos a poder recuperar aduaneramente bajo un régimen que se llama la reimportación en el mismo estado, que justamente ha sido creada para recibir devoluciones que nos dan los clientes cuando cometemos algún error en exportar. Y este régimen de reimportación en el mismo estado, que está en el artículo 51, este régimen nos dice que si la exportación definitiva nos la terminan devolviendo, también nosotros vamos a perder los beneficios otorgados a la exportación. En otras palabras, si yo exporto un producto, cobro drawback por el mismo y me terminan devolviendo el producto, entonces yo también voy a tener que devolverle a la aduana el beneficio del drawback. ¿Por qué? Porque no se consolidó la idea de definitiva. Si hubiera sido definitiva, no hubiera regresado. Entonces, si a nosotros los clientes internacionales nos devuelven productos, nosotros vamos a tener que devolverle a la aduana el drawback en proporción a lo que nos devuelven, ¿no? Si el cliente nos devuelve todo, devolvemos todo el drawback. Si el cliente nos devuelve la mitad, nos devolvemos la mitad del drawback y en esa proporción vamos. Muy bien. Es momento de iniciar nuestra primera ronda de preguntas de la noche. Y mientras nos van preguntando, nos gustaría que nos vayan saludando también para saber desde dónde nos están acompañando, desde qué parte de Lima o desde qué parte del Perú o tal vez de fuera nos están acompañando. Damos las buenas noches para Jade Javier, a Liz, a Nelly, a Luis. Le damos las buenas noches. A ver si los amigos que nos siguen a través de Facebook también nos pueden saludar y contarnos desde dónde nos están acompañando. Hola Melba, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto. Buenas noches Angélica desde Barranca. Si tienen alguna pregunta sobre el drawback, digamos de todos los puntos que hemos tocado en este momento, por favor es momento de preguntar. Buenas noches Juan Carlos desde Cajamarca. Buenas noches Paola. Buenas noches Ani desde el Cusco también. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches Laura. El material está... aquí se lo voy a volver a compartir. Les vuelvo a compartir el material. Ahí está. Buenas noches Zoila. Buenas noches Laura desde Yurimaguas también. ¿Ok? Hola Mar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos para Arequipa, Marcelo. Saludos para Iquitos. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta referente a lo que hemos visto hasta ahora del tema. A ver, Nelly nos tiene una pregunta aquí. Mira, Nelly, es un bonito resumen el que dices, ¿ah? Para que te puedan devolver el drawback debe haber una buena gestión, ¿sí? Es un bonito pensamiento que puede resumir tranquilamente esta charla, ¿no? Tranquilamente yo podría poner tu reflexión como una lámina final. Hay que hacer la gestión correcta para poder pedir la restitución del drawback. Y justo ese es el objetivo
de todo lo que estamos aprendiendo hoy. ¿Ok? Angélica nos pregunta cuál fue el motivo para bajar el drawback de 4 a 3, ¿no? Decisiones políticas. En realidad, decisiones políticas, históricamente el drawback siempre fue 5. Cuando hubo la crisis internacional en el 2009 subió a 8, después estuvo en 6, lo bajaron a 5 y gradualmente fue yendo hasta 3, ¿no? Buenas noches, Fiorella, desde Nueva Cajamarca también. Qué gusto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar y en un momento más abriremos una nueva ronda de preguntas. ¿Qué empresas pueden aplicar al drawback? A ver, la normativa nos dice que las empresas que están invitadas a aplicar a drawback, las empresas para las cuales han sido pensado esta restitución llamada drawback, es para las empresas productoras exportadoras. Es decir, aquella empresa que produce lo que exporta. Aquella empresa que produce lo que exporta. Y está pensado en este tipo de empresa porque los costos de esta empresa, sus costos de producción se han incrementado debido al pago de tasas arancelarias al momento de importar los insumos. Y el drawback pretende devolver ese incremento al exportador para volverlo más competitivo. Hemos dicho hace un momento que los beneficiarios del drawback son las empresas productoras exportadoras. Pero cabe una pregunta aquí. ¿Qué pasa con la tercerización? Porque sabemos que muchas empresas exportadoras practican este modelo que es la tercerización. Es decir, se dedican solo a diseñar el producto, a mercadearlo y le encargan a un tercero, la parte de la maquila, la parte de la mano de obra, la parte de la producción. Entonces, si la norma me dice que solo la empresa productora exportadora puede aplicar a drawback, ¿dónde quedan las demás empresas que hacen tercerización? Muy bien. Si profundizamos más en la norma, nos dice efectivamente que el beneficiario es el productor exportador, pero la norma tiene su particular definición de lo que es productor exportador. Entonces, dice la norma que productor exportador es el que produce y exporta el producto, ya hemos hablado de él, pero también va a considerar como productor exportador a aquel que encarga la producción. Aquel que encarga la producción. Entonces, aquí ya aduanas está aceptando el modelo de tercerización, porque dice que también será exportador, productor exportador, el que encarga la producción. ¿Ok? El que encarga la producción. Ahora, esta encargatura de la producción puede ser una encargatura parcial o total. O sea, de repente parte del proceso productivo lo hago yo y otra parte el tercero. O puede ser que toda la producción también la haga el tercero. ¿Ok? Pero quiero profundizar en la palabra encargo. Porque ese encargo, al momento de querer cobrar el drawback, ese encargo tiene que ser evidenciable. Tienen que haber evidencias. No puedo tener un tercero que me produce con el que no tengo al menos una factura por sus servicios. Y mucho mejor si tengo un contrato de encargatura con él. Entonces, nosotros
Si vamos a tercerizar la producción, debemos de tener un vínculo formal con el tercero. Una factura por los servicios y mejor aún un contrato. Yo recomiendo un contrato para que en el contrato se pueda evidenciar que el exportador, aún tercerizando la producción, está involucrado en ella. Entonces, recomiendo que haya un contrato con el productor. Al menos debe haber una factura por el servicio, pero mucho mejor, lo súper recomiendo, exista un contrato. ¿Ok? Y no se olviden, por favor, que sea que tú mismo produces o sea que lo encargas a un tercero, siempre debe haber un proceso productivo. Siempre debe haber un proceso productivo. Por ejemplo, ¿qué no puede pasar? Yo no puedo comprar una camisa importada que ya está hecha para luego exportarla y querer cobrar drawback porque la compré hecha y finalmente es importada. La puse en una cajita y la exporté. Eso no puede aplicar la drawback porque no hay proceso productivo. Tú has adquirido el producto terminado. Lo has adquirido terminado. En cambio, qué diferente es que tú tengas un contrato con el proveedor donde queda en específico que el productor va a confeccionar proceso productivo y luego este producto lo podemos exportar. Entonces, yo no puedo comprar un producto hecho para luego exportarlo y por más que ese producto hecho sea importado y por más que haya pagado todos los derechos, no voy a aplicar la droga porque no existió proceso de producción. ¿Ok? En cambio, si hay un contrato, hay una compra de telas, hay un diseño, hay un cronograma de entrega, hay un proceso de producción, ahí sí podemos aplicar al drawback. Entonces, tiene una dimensión bastante profunda esta idea de la encargatura de la producción. Momento de una nueva ronda de preguntas. Si ustedes lo creen pertinente, podemos abrir una nueva ronda de preguntas. ¿Ok? Los amigos que nos siguen desde Facebook, es momento de preguntar. A ver, Nelly nos dice, en algún momento una marca X importaba de China, cambiaba la etiqueta aquí en Perú y luego exportaba a Venezuela. Ese sería un ejemplo. Ese sería un ejemplo indebido, ¿no, Nelly? Sería un ejemplo indebido. Por el ejemplo que me das, yo creo que más el peruano lo hacía por certificado de origen, ¿no? O sea, quitarle el hecho en China para ponerle el hecho en Perú. Yo creo que más por ese lado, porque por drawback no tendría requisitos para demostrar la producción. Yo creo que más por certificado de origen. Claro, y si obviamente lo ampallaron, ha recibido sanción, por supuesto. Nosotros siempre debemos de ir pues sobre el principio de la buena fe y la presunción de veracidad, ¿no? A ver, ¿qué más preguntas tenemos? Estamos en nuestro segundo bloque de preguntas. Tenemos aún varios puntos por tratar, pero la idea es que a medida que vamos acumulando información podamos ir despejando dudas también. ¿Qué consultas tenemos? Muy bien, si no tenemos más preguntas, entonces vamos a continuar con la ponencia. Y ahora vamos a hablar de cómo adquirir ese insumo importado, ¿verdad? Cómo adquirir ese insumo importado. Un saludo también para Samir Franco, que nos sigue desde Paita, ¿no?
A ver, Smith tiene una pregunta aquí muy interesante. Nos dice, ¿con qué documento sustento la encargatura de la producción? Bien, Smith, con un contrato o al menos con una factura por los servicios. Pero un contrato tiene mucho más detalle, ¿no? Y obviamente va a haber contrato más factura. Recomiendo ampliamente el contrato, Smith, ¿no? Con cláusulas que evidencien que tú, a pesar de encargarle a un tercero la producción, estás involucrado en el proceso. A ver, Nicole nos hace una pregunta interesante, ¿no? Nicole nos dice, si hay un contrato de por medio con el que importé la camisa y luego yo lo vuelvo a exportar, entonces hay drawback. No, no, porque tú dices que tienes un contrato con aquel al que le importas la camisa, pero se la importas hecha. No hay proceso de elaboración. Entonces, como en tu ejemplo, Nicole, no hay un ejemplo, no hay elaboración, no hay una evidencia de producción, no aplicaría drawback. Tiene que haber una evidencia de proceso productivo. Melissa Romero nos hace una pregunta interesante. Si se cobra drawback y luego el precio baja, con una nota de crédito hay sanción. Sí, sí, en una auditoría podrías tener problemas, Melissa, porque lo más lógico es que la nota de crédito normalmente salte en el momento en que estás exportando, ¿no? Por diferencia de flete, por diferencia de costo de embalaje probablemente. Pero si la nota de crédito pues se da luego que has cobrado el drawback, va a ser más difícil poder sustentarla, ¿no? Va a ser más difícil poder sustentarla. Entonces, la idea es que no suceda esa nota de crédito después de cobrar el drawback. La idea es que esa nota de crédito se dé antes de la cobranza del drawback. Si se da después, tienes que tener bien afinado todo tu sustento contable en alguna auditoría, ¿no? Porque finalmente las notas de crédito existen, pero tienen que estar muy, muy bien argumentadas. Muy interesante tu pregunta, Melissa, gracias. ¿Cómo adquirimos los insumos importados? ¿Cómo vamos a adquirir los insumos importados? A ver, creo que muchas veces esta parte es la parte favorita del exportador. ¿Por qué? Porque yo creo que en esta parte que les voy a comentar en este momento se evidencia lo nada complicado que es poder aplicar a drawback. Lo nada complicado que es poder aplicar a drawback. La norma nos dice que se considera como insumo a las partes y piezas, a los productos intermedios y a las materias primas. Partes y piezas, productos intermedios y a las materias primas. Y en la normativa del drawback nos dice que materia prima puede ser, atención porque lo he sacado literal, ¿eh? Pueden ser envases y otros artículos necesarios para la conservación del transporte. Entonces, en otras palabras, basta con que mi envase o mi embalaje sea importado para poder cobrar drawback. Entonces, mi camisa puede ser 100% nacional, pero mi caja puede ser importada y ya puedo aplicar a drawback. Pero acuérdate que esa camisa, si vas a tercerizar, tiene que haber un contrato de producción. Siempre tiene que haber un contrato de producción. No se vayan a olvidar de ello. Existen tres maneras de adquirir el insumo importado. Tres maneras de adquirir el insumo importado. ¿Cuáles son? El método 1 es aquel método donde el mismo exportador es el mismo importador.
Entonces, nosotros somos la empresa A, miremos el método 1, M1. Nosotros somos la empresa A que queremos exportar aceitunas en frascos. Nosotros mismos, nuestra propia empresa, nuestra misma empresa, es la que importa el frasco y la tapa. Y luego ese frasco y la tapa es incorporado a este producto final que es la aceituna en conserva. Entonces, el mismo que exporta ha sido el mismo que ha importado el insumo. Método 1. Método 2, la empresa exportadora de la aceituna adquiere localmente, o sea, adquiere aquí en Perú, el frasco, pero el frasco es importado por un tercero, pero importado. ¿Ok? Al momento del trámite del drawback, este proveedor local tiene que hacerte una declaración jurada que ese producto se importó y que se pagaron todos los derechos arancelarios. Entonces tenemos método 1, yo mismo lo importo y luego lo exporto. Método 2, adquiero el insumo importado de un tercero localmente y luego exporto. Y hay un tercer método, pero que en realidad es más complicado y que puede traernos problemas en alguna auditoría también. Es en el cual yo exporto la aceituna en frasco y adquiero localmente el frasco. Y el frasco es peruano. Pero los insumos con los que se hicieron el frasco son importados. Entonces ya se vuelve más complicado poder evidenciar. Recomiendo método 1 o método 2. ¿Qué insumos no pueden acogerse a drawback? Aquellos insumos que hayan entrado al país con mecanismos aduaneros suspensivos. Estamos hablando que no se pueden acoger insumos que hayan venido destinados a admisión temporal ni a depósito aduanero. Porque esos regímenes ya tienen su propio beneficio, entonces no puede haber duplicidad. No se puede acoger al drawback cuando importas insumos que han venido amparados por otro régimen, que es el de reposición de mercancías en franquicia. Tampoco puedes solicitar que se acojan los combustibles de la fuente de energía, que no ha colaborado como insumo, sino solo como fuente de energía. Asimismo, tampoco se pueden acoger los insumos que vengan con arancel cero por subpartida o los que vengan con arancel cero por producto de un tratado de libre comercio. Eso, por ejemplo, significa que en algún momento, haciendo tu cálculo de costo-beneficio, de repente vas a renunciar al beneficio del TLC para aplicar el beneficio del drawback. O viceversa, vas a renunciar al beneficio del drawback para aplicar el beneficio del TLC. Eso ya son casos que se ven empresa por empresa y según pues lo que nos diga el costo-beneficio. Requisitos para calificar al drawback. Tu solicitud de drawback debe darse dentro de los 180 días desde la fecha de embarque consignada en la declaración. En otras palabras, tienes 6 meses, en realidad cuéntalo como días, 180 días hábiles para solicitar tu drawback. Se te pasa ese tiempo y por más que cumplas todos los demás requisitos, no podrás acogerte a la restitución. 180 días. Los insumos que se van a incorporar al producto final de exportación, los insumos que se van a incorporar al producto final de importación, no pueden haber sido importados a Perú con una antigüedad mayor a los 36 meses. ¿Ok?
Entonces, entre que se numeró la importación y se hizo la exportación, no pueden pasar más de 36 meses. Si el cálculo de restitución nos arroja el valor de $500 o menos, no proceden las restituciones por valores menores a $500. Entonces, si tú tienes un FOB de $8,000, el 3% es 240, no puedes hacer el trámite, no te van a restituir. Ojo, no es que no puedas cobrar el drawback, sí puedes, pero vas a tener que juntar ese expediente con uno más o dos más hasta sumar al menos $500, ¿no? Yo hago una exportación FOB de $8,000, tendría para recobrar de drawback $240. Lo junto con otra exportación mía similar de 8,000 y ya tengo 480 para devolver. Me faltaría una tercera declaración para las tres juntas, pedirlas a solicitud. Pero recuerda que si vas a solicitar drawback con un expediente donde hay más de una declaración a la vez, ninguna de esas exportaciones puede haber superado los 180 días hábiles desde que se embarcó. Recuerda bien eso. ¿Ok? Luego, el valor CIF de la importación, el valor CIF de la importación no debe ser mayor al 50% del FOB exportado. ¿Ok? El valor CIF de importación no debe ser mayor al 50% del FOB exportado. Por ejemplo, importé insumos por $6,000. Hubo todo el proceso productivo, salió un bien de $21,000. Procede el drawback, porque 6,000 es menos del 50% de 21,000. Pero en el segundo caso, importo 4,000 y luego sale una exportación de 7,000. En este caso no procedería el drawback porque 4,000 es más del 50% del valor FOB que se quiere exportar. La devolución, la restitución de drawback tiene un límite en el tiempo. La restitución de drawback tiene un límite en el tiempo. En un año calendario, es decir, 1 del 1, 31 del 12, en un año calendario, si superaste dentro de ese año calendario el valor FOB de $20 millones por subpartida, ya no va a haber más restitución de drawback para ti durante ese año. Claro está que este límite, pues, es de empresas grandes, ¿no? ¿Nosotros podemos llegar a ese nivel en algún momento? Por supuesto que sí. Entonces debes de saber que cuando llegas a $20 millones FOB, o cuando superas, perdón, los $20 millones FOB por subpartida y por empresa vinculada, por empresa no vinculada, perdón, ya no hay más restitución de drawback durante ese año. ¿Ok? Ahora, son 20 millones por partida. Si tú tienes dos partidas de exportación, dos partidas arancelarias de exportación y cobras drawback por las dos, hay 40 millones. ¿Ok? Y dice por beneficiario no vinculado. O sea, si tú tienes más de una empresa, pero las empresas tienen los mismos dueños, entonces se suman todas las empresas. Esta normativa ha hecho que ocurra mucho el tema de los testaferros, ¿no? Entonces, empresas que cobran drawback por más de una compañía y hacen ver como que aparentemente esas compañías no les pertenecen o no están vinculadas. No se pueden acoger al drawback los productos que estén dentro
de la lista del Decreto Supremo 127/2002. Ahí hay una lista de productos que no se pueden acoger al dogma, como por ejemplo el café, como por ejemplo el oro y algunos otros. ¿Ok? Para poder solicitar drawback, que ahora este trámite es vía web, debes estar formalmente constituido como empresa, debes contar con la condición de habido, debes tener una clave SOL y debes de haber registrado tus cuentas corrientes o de ahorros en el portal de SUNAT. Porque si tu cuenta no está registrada en el portal de SUNAT, puede salirte el dron aprobado, pero operativamente el banco no va a tener dónde depositarte la plata. Así que es muy importante este punto C, sobre todo esta parte de la pantalla, ¿no? Tener la cuenta vinculada con SUNAT, súper importante. ¿Ok? Cuando los insumos los haya importado un tercero, debe solicitar a ese tercero una declaración jurada donde diga que el insumo que importó lo importó con el 100% de los derechos y fue para importación para el consumo. Y también, obviamente, la factura de adquisición formal del insumo si lo adquiriste de un tercero. Si es tuya propia, evidenciarlo con la DAM de importación. Muy importante que tu agente de aduanas en la DUA de exportación coloque en la casilla 7.28 el código 13 al momento de la regularización. Si es una simplificada, en la casilla 6.13. Este punto es muy importante y debes instruir a tu agente de aduanas para ello. ¿Ok? La buena noticia es que muchas de estas solicitudes drawback web son aprobadas de manera automática. Entonces simplemente tú llenas todos los datos y te sale la aprobación automática. De ser así, en 5 días hábiles ya tienes el dinero en tu cuenta. Pero cuidado, tienes que haber vinculado tu cuenta al portal de SUNAT, ya lo habíamos dicho. Y además de ello, aduanas, antes de transferirte el dinero de droga a tu cuenta, va a examinar que no tengas deudas vencidas con ellos. Si las tienes, van a pasar a pagar esas deudas con tu plata del drawback y el residual te lo van a depositar, si es que quedaron residual, ¿no? ¿Ok? Ahora, puede ser que en el momento que estás haciendo el trámite drawback web te salga un mensaje para que vayas presencial con tus documentos. Tienes 2 días hábiles para hacerlo desde que te notifican. ¿Ok? Ojo que podía pasar. Por eso hay tu mensaje que tienes que acercarte con la documentación. Podrían no aprobarte la solicitud por errores subsanables. ¿Cuáles serían los errores subsanables? Digitaste mal un número o una letra, o de repente digitalizaste mal el documento, ¿no? O sea, lo escaneaste mal, se ve borroso. Son errores subsanables. Pero también hay errores no subsanables, ¿no? Como por ejemplo no cumplir con los requisitos que hemos hablado, ¿no? De repente el insumo no era importado, de repente era importado pero no pagó al valor, o sea, requisitos. Errores no subsanables es no cumplir con todo lo que hemos visto. Por ahí podrías rebotar con la solicitud. ¿Ok? Y no se olviden que siempre aduanas va a estar ahí con su ejército auditor para revisar si no estás cobrando indebidamente el drawback. ¿Ok? Hay sanciones, como las que estamos viendo en pantalla, si estás cobrándole al Estado indebidamente el drawback. ¿Ok? Ya haremos seguramente un tema donde profundizaremos este tema de riesgo y fiscalización, porque es algo extenso y hay que verlo con cuidado, ¿no? Pero te puedo adelantar, por ejemplo, que si tú tienes deudas con la ONP o con ESalud como empleador, si haces exportaciones cada 13 meses o más en espacio de tiempo,
si no puedes demostrar por qué tu utilidad sobre el costo de producción es 350% o más, si tienes alguno de esos síntomas, probablemente SUNAT te audite y te congele las solicitudes de drawback hasta por medio año mientras termina su fiscalización contigo. En otras palabras, todo el proceso que estamos haciendo debemos de hacerlo pensando no solo en una cobranza exitosa del drawback, sino también en tener las herramientas para pasar las auditorías. Muy bien, hemos llegado al final de la ponencia de hoy. Espero haya sido de su agrado y que sobre todo haya sido utilitaria. Para preguntas que no hayan podido ser contestadas el día de hoy, pueden escribirme a rprivat@camexperú.org.pe. Pueden también visitar mis redes sociales, Raúl Privat Pando en Facebook, YouTube e Instagram. Y también los invito a revisar los webinars que Camex tiene para ustedes, tanto en temas de exportaciones como de importaciones, siempre Camex pensando en brindarles un servicio de calidad para su formación como usuarios del comercio exterior, como empresarios en el comercio exterior. Ok, me voy con un par de preguntas. Una agroexportadora, por ejemplo, de palta no importa nada, pero vende las paltas. ¿Puede acceder a drawback? No, porque no hay insumo importado ni incorporado, Angélica, no procede. A ver, si tú confeccionas camisas, importas los botones y el hilo, y estos dos productos utilizas en las camisas, ¿te acoges a drawback? Sí. Sí te acoges a drawback en tu ejemplo, Esther. O sea, camisa peruana con botones e hilos importados, mientras se cumplen todos los requisitos que hemos conversado, aplica drawback, Esther. A ver, Steven Herrera dice, resina PET que se importa para fabricar envases PET, ¿aplicaría drawback? Sí, sí aplicaría drawback, Steven. Puede aplicar. ¿La resina PET paga 0 al valores o no? Si paga 0 al valores ya no hay drawback. Si paga 6 u 11, sí. Habría que chequear la partida. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya parecido útil la información que han recibido hoy y nos estamos viendo, Dios mediante, el siguiente jueves. Queden enganchadísimos a la programación de Camex y conmigo será, si Dios lo quiere así, el siguiente jueves. Los abrazo mucho a todos y que Dios los bendiga. Hasta luego.